Este evento se enmarca dentro del proyecto Fortalecimiento Democrático de la Institucionalidad Electoral en el Ecuador. Es organizado por el Tribunal Contencioso Electoral y con el apoyo de nuestros socios estratégicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, la Embajada de Suiza y otras mujeres. Saludamos a las autoridades presentes, al magíster Guillermo Ortega, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral, a la doctora Ana Arteaga, delegada del rector de la universidad, a la magíster Marta Martínez Murillo, directora de Investigación Contencioso Electoral, a la abogada María Yoki Reina, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio. También extendemos un caluroso saludo al doctor Roosevelt Cedeño, juez suplente que nos acompaña en este importante taller, a la doctora Jimena Guillén, canciller de la Universidad San Gregorio, y también extendemos un caluroso saludo a los servidores electorales del TCE que participarán en las ponencias, a los representantes de la academia y a ustedes estudiantes que nos acompañen en esta jornada. A continuación invito a la doctora Ana Arteaga, quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Buenos días, señor juez, señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral, estimada doctora, señores estudiantes, compañeros, doctor, comunidad gregoriana. Bueno, para mí es un placer enorme dirigirme con ustedes en este evento y darles la bienvenida cordialmente a nombre del señor rector, que como conocen pues no pudo estar presente por actividades académicas propias de la universidad. Quiero invitarlos, señores estudiantes, a que aprovechen este espacio académico para que debatan, para que empiecen ustedes a tener un pensamiento crítico acerca de una rama del derecho tan importante como es el derecho electoral. Quiero que ustedes tengan ese espíritu de curiosidad, de saber qué hay más allá, porque ustedes, nosotros, tenemos un rol muy importante como ciudadanos. Cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras acciones va a tener un impacto siempre en el fortalecimiento de la democracia. Quiero agradecer al Tribunal Contencioso Electoral por acercar los procedimientos institucionales, por acercar esta función del Estado a la ciudadanía, a ustedes como estudiantes. Que estas horas en donde vamos a compartir y vamos a escuchar conferencias, ideas, debates, charlas, sea aprovechada profundamente por ustedes, chicos. Es un escenario ideal para que conozcan todo aquello que les falta por conocer sobre los derechos de participación y sobre el régimen democrático que nos rige en el país. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Sean bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Arteaga y por medio de ella agradecemos el respaldo brindado para la realización de este taller. A continuación invito al magíster Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien ofrecerá unas palabras relevantes al tema que nos convoca. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Quiero expresar un especial agradecimiento a las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad San Gregorio de Manaví, quienes con su apertura y compromiso académico hacen posible la realización de este importante espacio formativo. Esta colaboración interinstitucional fortalece el vínculo entre la justicia electoral y la comunidad universitaria y contribuye significativamente a la construcción de una ciudadanía más informada y participativa. Como juez del Tribunal Contencioso Electoral, considero fundamental la realización del taller Introducción al Derecho Electoral, ya que constituye una herramienta clave para fortalecer la formación cívica y jurídica de estudiantes, servidores públicos y ciudadanía en general. Este taller no solo permite comprender los principios que rigen el sistema democrático, sino también interiorizar el valor del voto,
la legitimidad de las elecciones y el rol esencial de las instituciones electorales. En esta ocasión, el taller será impartido por un equipo de capacitadores especializados en derecho público, con experiencia en materia electoral, jurisdicción contencioso electoral y formación académica. Su participación garantiza una exposición clara, rigurosa y práctica en los temas que se abordarán, fomentando el diálogo y la reflexión entre los asistentes. El derecho electoral es una rama jurídica altamente dinámica, estrechamente vinculada a los valores democráticos, la participación política y los derechos fundamentales. Su comprensión es indispensable para garantizar procesos electorales transparentes, equitativos y confiables. En este sentido, el taller tiene como principales objetivos los siguientes. Primero, brindar nociones básicas sobre el sistema electoral ecuatoriano y el marco normativo que lo regula. Segundo, explicar el funcionamiento de los órganos electorales y sus competencias, con énfasis en el rol del Tribunal Contencioso Electoral como garante de la justicia electoral. Tercero, promover una cultura de legalidad y participación democrática, especialmente entre las nuevas generaciones. Cuarto, sensibilizar sobre la importancia del respeto al voto, la equidad en la contienda electoral y la prevención de prácticas contrarias al orden democrático. No obstante, el principal reto consiste en acercar estos conocimientos a públicos diversos, muchas veces alejados del lenguaje jurídico o desinformados sobre los mecanismos de control y garantía que ofrece la justicia electoral. También enfrentamos el desafío de generar espacios de diálogo y reflexión crítica sobre la evolución normativa y la necesidad constante de fortalecer la institucionalidad democrática. Por ello, este tipo de talleres representan una oportunidad invaluable para construir ciudadanía informada, fortalecer el Estado de Derecho y afianzar la confianza en el sistema electoral. Nuestro compromiso como jueces del Tribunal Contencioso Electoral es contribuir activamente en estos procesos formativos y continuar promoviendo una justicia electoral accesible, transparente y al servicio de la democracia. Bienvenidos. Agradecemos la intervención del magíster Ortega. Finalizada la parte protocolar, pasamos a las ponencias. Invito a las autoridades a tomar asiento en la primera fila e invito a los capacitadores a tomar asiento en la parte de acá arriba. Muchas gracias. En el registro ustedes recibieron una encuesta. Les pido de favor que durante la jornada nos ayuden llenando esa información. Sus aportes son muy importantes para nosotros. Ahora invito al magíster José Luis Curillo, quien compartirá la visión del Estado y su organización en cuanto al derecho electoral. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias a la universidad por la apertura. Entrando en materia. Bueno, esta capacitación está diseñada básicamente en analizar los aspectos generales del derecho electoral, ¿sí? Una rama muy importante, como había manifestado en un inicio. Básicamente, el Estado es un orden de convivencia social políticamente organizado en un ente público, superior, soberano y coactivo. Para introducir el tema, es importante tener el conocimiento sobre los modelos de Estado. ¿Sí? Como ustedes ya saben, existen tres modelos clásicos, ¿no? Que es el Estado absoluto, el Estado de Derecho o Estado legal de Derecho y finalmente el Estado constitucional de Derecho. Cada uno de ellos tiene sus particularidades. En este sentido, vamos a analizar primeramente el Estado absoluto.
En este estado absoluto nosotros tenemos claramente identificado que todo proviene del rey, del monarca, del emperador o el inca. En este sentido, ahí es donde emanan todas las normas, todas las leyes, la estructura del poder. Asimismo, todo se va a encontrar centralizado en esa persona. Desde esa persona es donde nacen todos estos aspectos antes mencionados. Asimismo, no hay procedimientos para hacer la ley ni tampoco para aplicarla de forma que evite discrecionalidad y arbitrariedad. En ese sentido, nosotros podemos destacar de que en estos estados absolutos, únicamente, mejor dicho, todo recae sobre una persona. ¿Sí? Continuemos. Ahora, el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, la ley determina la autoridad. Como anteriormente nosotros recordamos, era una persona la que estaba al frente. En este sentido, ya no es esa persona, sino ya está plasmado en una ley. Y sobre la ley es donde emana todo el sistema. Es menos autoritario, evidentemente, porque la ley ya no solo está en una persona, sino en quien la posee. En teoría, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Este es el ordenamiento clásico, ¿sí? Se lo conoce en ese sentido, las funciones. Y los derechos son los que están reconocidos y desarrollados en las leyes. Las garantías formales están descritas en las leyes. Finalmente, vamos a analizar el Estado constitucional de derecho. ¿Sí? Este es mucho más conocido y es el que incluso nosotros ya lo tenemos aplicado en nuestra Constitución. Este ya, a diferencia del primero, que era el monarca, el segundo, que era la ley, en este principalmente radica en la Constitución. Y la Constitución es la que determina el contenido de las leyes. Todo lo que se encuentra en la Constitución es lo que nosotros vamos a aplicar o hacia dónde va encaminado. En este sentido, el constitucionalismo se conjuga el Estado como estructura, los derechos como fin y la democracia como medio. Sí, esto es muy importante porque aquí ya tenemos otros aspectos, que es la democracia. Ya no estamos bajo un régimen autoritario, sino existe ya la participación colectiva de todos los que intervienen en este sentido. Entonces, ahora que es la que nosotros aplicamos, también necesita tipo de controles. Como todos sabemos, cuando exista alguna infracción en contra de lo que tenemos en la Constitución, tenemos a la autoridad, que es la Corte Constitucional, la que tiene las facultades para sancionar este tipo de inconstitucionalidades que se pueden cometer dentro de las actividades que pueden generar. Seguido, y para ser muy específicos, generalidades. Dentro de los elementos del Estado nosotros tenemos la población, el pueblo, el territorio, que es muy importante, y finalmente el gobierno. Brevemente vamos a recordar, vamos a analizar sobre la población, que es el conjunto de hombres en el sentido aritmético, es decir, toda la población que se encuentra en el Estado. ¿Sí? Luego, el pueblo es el conjunto jurídico que determina la relación entre el individuo y el Estado. En este sentido, nosotros podemos determinar que ya es lo que comprende dentro del territorio. ¿Sí? Bien. Analizando el territorio. El territorio es el conjunto, junto con la población son elementos materiales. Es decir, nosotros aquí ya podemos delimitar
Como les había indicado, el territorio es junto con la población son elementos materiales. Este elemento alude a la porción de tierra donde se encuentran asentados el gobierno y la población, o la sociedad humana que constituye el Estado. Y finalmente el gobierno. Dentro del gobierno nosotros podemos ver el conjunto de las personas que ejercen el poder político, que determina la orientación política de cierta sociedad. Aquí ya vemos los grupos sociales que conforman el Estado. Y finalmente el gobierno ejerce como un referente primordial a la norma jurídica, la cual establece expresamente todo aquello que pueden realizar las autoridades. Muy brevemente vamos a analizar las formas de gobierno. ¿Sí? En la posición y relación que se establece entre los poderes del Estado, como anteriormente habíamos indicado, que existe una teoría clásica en la que existe la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. En este momento nosotros también ya vamos a introducir la función electoral y control social. Ya, vamos a hacer referencia también cómo institucionalmente se adquiere, se relaciona y ejerce el poder en cada sociedad global. Ya, ahora sí, empezamos ya con el Estado ecuatoriano. Todos sabemos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Todos conocemos. Y el Estado de Derecho es un Estado que implica un cambio transversal tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática de la Constitución. El Estado ya es un centro y es un fin, y ya no es la ley ni el Estado en sí mismo, y su supervivencia. El objeto del Estado es el ser humano y garantizar y respetar los derechos. Vamos a brevemente analizar respecto de la centralidad de los derechos y posteriormente de los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de la centralidad de los derechos, el deber fundamental del Estado es garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales. Esto lo vamos a encontrar dentro del artículo 3 de la Constitución. Asimismo, se establecen principios que rigen su ejercicio. Eso es muy importante determinar y verificar dentro del artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Para que tomen nota, es muy importante porque ahí vamos a tener todo el catálogo de los. Y finalmente se establecen tres tipos de garantías constitucionales, que serían las normativas, las políticas públicas y jurisdiccionales. Estas las encontramos en el artículo 84, 85, 86 y 94 de la Constitución. Finalmente, vamos a hacer el análisis de la estructura política administrativa del Ecuador. En este sentido, como habíamos mencionado, nosotros ya tenemos 5 funciones, las cuales son ejecutiva, legislativa, judicial y justicia indígena, transparencia y control social y electoral. Finalmente, dentro del electoral y la que es materia de análisis en esta capacitación, vamos a ver de manera administrativa el CNE y en la parte jurisdiccional el TCE. Ya. Brevemente, la función ejecutiva está encargada de llevar la rectoría, planificación, ejecución, evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que creen para ejecutarlas. La función judicial es la encargada de administrar justicia. La función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio. La función de transparencia y control social fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos, y finalmente la función legislativa es la encargada de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.
Finalmente, el régimen autónomo descentralizado, los gobiernos autónomos descentralizados son las instituciones que forman la organización territorial del Estado. Está regulado dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dentro de los gobiernos autónomos descentralizados tenemos los siguientes principios: integración, participación ciudadana, solidaridad, subsidiariedad y finalmente equidad interterritorial. ¿Cómo se encuentran conformadas los gobiernos autónomos descentralizados? Por juntas parroquiales rurales, consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos provinciales y finalmente consejos regionales. Dentro de las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados tenemos regionales, distritos metropolitanos, provinciales, cantonales. Ellos tendrán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. Finalmente, las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. A continuación, viendo este preámbulo, vamos a entrar en materia respecto de la democracia y participación. Muchas gracias. La intervención del magíster Murillo. Ahora invito a la magíster Karen Mejía, ella desarrollará el tema democracia y participación, resaltando su importancia para la consolidación de una ciudadanía activa e informada. Buenos días con todos. Muchas gracias a la universidad por darnos este espacio y muchas gracias a los estudiantes y a las autoridades que se encuentran aquí presentes. ¿Qué es la democracia? La democracia, en primer lugar, debemos entenderla como un concepto polísemo. ¿Esto qué significa? Que depende de quién la esté conceptualizando, depende de la época, depende de los actores, para tener diferentes conceptos sobre lo que es la misma democracia. Entonces, dependiendo de la realidad social, de la época en la que nos encontramos, se ha ido conceptualizando de diferentes formas. Las características de la democracia antigua y de la democracia moderna. Como decíamos, pues ha tenido bastantes conceptos diferenciados. En la democracia antigua, especialmente en Grecia, en la ciudad de Atenas, se manifestaba mediante democracia directa. ¿Esto qué significa? Que las personas tomaban las decisiones a través de la mano alzada. Entonces, una vez que contabilizábamos las manos, pues teníamos el resultado de lo que se estaba decidiendo en este momento. Esto se daba generalmente a través de asambleas populares. Por su parte, la democracia moderna podríamos decir que es mayormente representativa. ¿Qué significa que la democracia es representativa? Que se expresa a través del voto. Es decir, el pueblo elige representantes que a su vez decidirán por el pueblo, porque se entiende que han sido elegidos para tal efecto. Etimológicamente, el término democracia proviene del griego demokratia. ¿Y qué significa? Entiendo que ustedes conocerán. Demos, pueblo, y kratos, poder. Entonces, literalmente sería el poder del pueblo. Dentro de un proceso electoral, podríamos definir a la democracia como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones y bajo qué procedimientos. Este concepto podría llegar a ser un poco limitante y reducir a la democracia únicamente al proceso electoral, pero no es así porque todos ejercemos democracia y la democracia, además de votar, es también estar inmiscuido en los asuntos públicos, en los asuntos del Estado y en los asuntos que nos conciernen a todos los ciudadanos. Como principios de la democracia, independientemente de quién lo esté definiendo y del contexto social o temporal, podríamos decir que la democracia se basa en un conjunto de valores y principios, pero dentro de todos estos valores y principios hay dos que son fundamentales y que destacan. ¿Y cuáles son? La libertad y la igualdad.
El principio de libertad es un pilar central en toda democracia y se refiere a la capacidad que tenemos los individuos para tomar nuestras decisiones y para actuar sin coerción y libres de cualquier injerencia. Dentro de estos tipos de libertad en democracia podríamos hablar de la libertad de asociación, que implica la libertad de formación de partidos políticos, y no solo de partidos políticos o organizaciones políticas, sino también de organizaciones sociales, de tener sindicatos. Otra de las libertades que están reconocidas dentro de la democracia es la libertad de expresión. ¿Y qué significa libertad de expresión? Pues que nosotros podamos expresarnos, podamos ser críticos a los gobiernos seccionales, al gobierno nacional, y que no tengamos miedo a una represalia posterior por haber ejercido este derecho de libertad. Dentro de esta libertad también se encuentra la libertad de prensa. La libertad de prensa lo que hace o lo que busca es garantizar que la ciudadanía esté informada de todas las cosas que se dan en la realidad nacional, pero de manera objetiva e independiente. Eso es lo que nos dice nuestra ley. Dentro de las libertades de la democracia también se encuentra la libertad de conciencia y religión. ¿Y esto qué significa? Que todos tenemos la libertad de creer o no creer en una religión, y no solamente de creer en esta o no, sino también de practicarla. Y la libertad de participación política que incluye como punto principal la libertad de voto. ¿Qué significa? Que todos tenemos derechos de elegir y ser elegidos, y de participar activamente en los asuntos públicos. Podríamos decir que sin libertad no existe una auténtica democracia, y que la participación ciudadana debe ser voluntaria, debe ser crítica y también debe ser consciente desde cada uno de los espacios en que nos encontramos. El otro principio que se destaca dentro de la democracia es el principio de igualdad. Y este nos indica que todos los ciudadanos tienen el mismo valor y los mismos derechos sin distinción alguna, sea por origen, por género, por etnia, por religión, a ejercer sus derechos de participación. Las formas en que se manifiesta este derecho dentro del ámbito democrático son, por ejemplo, la igualdad de voto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todos los votos cuentan lo mismo, no importa de quién vengan, sino que todos los votos tienen el mismo valor. Esto se denominaría igualdad política. Ahora, la igualdad ante la ley, que entiendo la conocen también, es que todas las personas debemos ser juzgados con las mismas normas, tenemos los mismos derechos y tenemos además las mismas obligaciones. Y la igualdad de oportunidades, que busca además que todos tengamos el mismo derecho a acceder a cuestiones básicas, como por ejemplo la educación, la salud, la información y demás. Como habíamos dicho, la democracia se supone que reside en el pueblo, el poder reside en el pueblo, pero esto únicamente es posible si todos los ciudadanos somos tratados como iguales y podemos ejercer de la misma forma nuestros derechos. ¿Y cuál es la relación entre los dos principios de los que hemos hablado? Libertad e igualdad. Estos dos principios, como habíamos dicho, son interdependientes, es decir, uno no debería subsistir sin el otro, porque solo de esa forma podríamos garantizar una democracia real. Y es que si tenemos libertad, pero no tenemos igualdad, podríamos llegar a tener la concentración de poderes en pocas manos. Y por su parte, si tenemos únicamente igualdad, pero no libertad, podríamos llegar a tener autoritarismo, podríamos generar autoritarismo en las personas que estén gobernando de turno nuestro país. Los tipos de democracia, según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 95, nos dice lo siguiente: las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán ejercer el derecho a la participación en los asuntos de interés público. La participación se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Es decir, el Estado ecuatoriano reconoce tres tipos de democracia: la directa, la representativa y la comunitaria. La democracia directa, como lo hemos dicho, es la que se ejerce a través de la ciudadanía mediante, según nuestra Constitución, referendos, revocatorias del mandato, iniciativa popular normativa y demás. Hay algunas definiciones doctrinarias que son súper interesantes y que señalan que la democracia directa
implica todos los mecanismos de participación que involucran el voto, pero que no tienen que ver con las elecciones de autoridades. Por su parte, la democracia representativa es aquella que se manifiesta a través del voto, que sí tiene como objetivo elegir autoridades y que serán quienes van a tomar las decisiones en representación del pueblo. Por su parte, la democracia comunitaria es la que busca garantizar la participación de los pueblos, nacionalidades indígenas, comunas, comunidades y colectivos que se encuentren organizados. Pero no solamente busca su participación, sino también el reconocimiento de las tradiciones culturales, de la lucha por la dignidad y el respeto, así como la satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos de pueblos, nacionalidades indígenas y comunes. Bueno, ¿y qué significa participar? Participar es tomar parte de las gestiones de los asuntos, tomar parte en la gestión de los asuntos públicos de carácter social de la vida cotidiana local. Es un proceso mediante el cual se desea influir, crear o modificar situaciones y o toma decisiones en el entorno del individuo o colectivo en espacios públicos y políticos. ¿Qué significa entonces participar? En democracia. La democracia y la participación implican reconocer la pluralidad de pensamientos que existen en la ciudadanía, todas estas convicciones y visiones que cada uno tiene acerca de los diferentes asuntos que conciernen a todos por ser parte de la realidad nacional de nuestro país en este caso. Según nuestra Constitución, en su artículo 61, se reconoce y garantiza varios derechos de participación a los ciudadanos. Dentro de estos derechos de participación se encuentran elegir y ser elegido, derecho a revocar el mandato, el derecho a ser consultados, a participar en asuntos de interés público, a desempeñar empleos y funciones públicas, a presentar proyectos de iniciativa popular normativa, a fiscalizar los actos del poder público y a conformar partidos y movimientos políticos. Los mecanismos de democracia directa que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución son los siguientes. La iniciativa popular normativa. La iniciativa popular normativa se refiere a que los ciudadanos podamos proponer leyes directamente ante la Asamblea Nacional. Para poder presentar una iniciativa popular normativa requerimos el respaldo del 0,25% del padrón electoral y la Asamblea tiene la obligación de debatir la propuesta normativa que la ciudadanía haya presentado en los tiempos que la ley establece. Por su parte, la consulta popular es aquel mecanismo de democracia directa que permite que el pueblo pueda decidir sobre asuntos que son de trascendencia nacional, puede ser política, puede ser económica, puede ser ambiental y demás. Esta puede ser convocada por el presidente de la República, por los gobiernos autónomos descentralizados o puede darse incluso por iniciativa ciudadana. La revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a los mandantes revocar el mandato de una autoridad de elección pública cuando no se esté dando cumplimiento del proyecto programático que este candidato haya presentado al momento de postularse. Como sabemos, en el Ecuador, uno de los requisitos para poder presentar una candidatura es tener un plan programático. Entonces, si la autoridad no está cumpliendo con este plan que presentó como parte de su campaña y de sus requisitos para poder postular a un cargo de elección popular, pues los mandantes tienen el derecho de pedir la revocatoria de este mandato que le han conferido. Para esto necesitamos un mínimo de firmas y esto va a depender de la jurisdicción de la que se trate la dignidad de elección popular a la que se quiera revocar el mandato. Tiene algunas particularidades, pues solamente se puede presentar por una ocasión durante todo el mandato de esta autoridad y solamente se puede presentar una vez que haya transcurrido un año desde que empezó la gestión hasta un año antes de que finalice la misma. Otro de los mecanismos de democracia directa es el referéndum. El referéndum pues, puede ser solicitado mediante el presidente de la República, mediante la Asamblea Nacional o mediante la ciudadanía. Los
mecanismos de participación. Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, son los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la ley. Vamos a ver. Los mecanismos reconocidos por nuestra Ley Orgánica de Participación Ciudadana son los siguientes: las audiencias públicas. Las audiencias públicas y los cabildos populares se refieren a espacios de deliberación en donde la ciudadanía puede discutir y decidir sobre asuntos que sean locales o comunitarios, y las decisiones que se adopten dentro de estas asambleas pueden ser vinculantes siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos que se encuentran establecidos en la misma ley que hemos referido. La silla vacía. La silla vacía, por su parte, es un mecanismo mediante el cual la sociedad civil puede participar activamente de las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, por ejemplo, en un GAC, al momento de sesionar, existe la obligación de dejar una silla vacía que puede ser ocupada por un representante de la sociedad civil para tomar decisiones sobre asuntos que le conciernen, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de los temas que se vayan a tratar en esa sesión. La veeduría ciudadana, por su parte, se puede realizar de forma individual o colectiva y tiene como objeto el promover la eficiencia y la honestidad en la función pública. Es decir, una veeduría ciudadana sirve para que se haga una especie de vigilancia a lo que están haciendo las autoridades dentro de las instituciones públicas. Los consejos consultivos, como su nombre lo dice, en cambio, son mecanismos de asesoramiento. Están compuestos por la ciudadanía o por organizaciones civiles y son espacios meramente de consulta. Y por su parte, los observatorios ciudadanos son grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tienen conflictos de interés con el objeto que van a observar. Y estas se refieren a observar si es que se está o no cumpliendo con las políticas públicas que el Estado define para su mejor administración. Muchas gracias. Muy agradecidos por su presencia. Realmente han recibido personas muy aptas para explicar lo que les han dicho, lo que tiene que ver a la democracia, a los principios de función electoral y a tantas cosas importantes que nosotros como electores debemos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de los organismos electorales en el Ecuador? Porque aún cuando no lo creamos, nosotros podríamos llegar a formar parte de un organismo electoral. Ya vamos a ver cuánto, por favor, ¿ya? Ahora, partamos de una cosa. En el año 45 en la Constitución se prevé la existencia de un organismo llamado Tribunal Superior Electoral. Este Tribunal Superior Electoral tenía potestades administrativas y jurisdiccionales. ¿Por qué digo potestades? Porque en el poder público se ejercen potestades y las potestades son de carácter obligatorio, ¿ya? Entonces, luego en la Constitución del 46 y prácticamente hasta previo a la Constitución del 2008, es decir, con la Constitución del 98, se prevé la existencia de un nuevo órgano que era similar, digamos, al Tribunal Superior Electoral, pero ahora se denomina Tribunal Supremo Electoral, en razón de que este también ejercía potestades jurisdiccionales y administrativas. Una vez que se expide la Constitución del 2008, se determina la existencia de la función electoral. ¿Por qué decimos la función electoral? Porque previo a esto, con la Constitución del 98, se había uno determinado en la existencia de los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. A estos poderes se agregó en la Constitución del 2008 la función electoral y a su vez se agregó la función de transparencia y control social. Esta función electoral conformada por dos órganos, el uno administrativo y el otro jurisdiccional. El uno denominado Consejo Nacional Electoral y el otro Tribunal Contencioso Electoral. Ahora,
¿Por qué ponemos esto? Porque es una garantía del ejercicio de los derechos políticos, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Porque nosotros tenemos algunos derechos políticos, a los cuales se refirió la magíster Mejía. Por ejemplo, tenemos la iniciativa popular normativa, que es un derecho político. Otro derecho político que nosotros podemos tener es la revocatoria de mandato. Entonces es un derecho político, es el ejercicio de un derecho político, al igual que es el ejercicio del derecho al voto. Ahora, les hablaron hace un momento de los principios de la función electoral. Son muchos. Mencionemos, ¿ya? La autonomía, la independencia, la transparencia, la interculturalidad, la certeza, la eficacia, la calidad, el servicio a la colectividad, la publicidad, la planificación, la coordinación, la probidad, la celeridad, la paridad de género, la equidad y la evaluación. Por ejemplo, en cuanto a la paridad de género, nosotros tenemos previsto que en la actualidad uno debe incluir en las listas de los movimientos o partidos políticos para las elecciones no solo a varones, como era antiguamente, sino también una alternancia entre varones y mujeres. Por ejemplo, en los gobiernos municipales, si es que el alcalde es varón, debe ser alcaldesa mujer. Y si la alcaldesa es mujer, el vicealcalde debe ser mujer. Ahora, estábamos hablando de los órganos de la función electoral. Nos referimos precisamente al Consejo Nacional Electoral, y este Consejo Nacional Electoral tiene una subdivisión, que son las juntas electorales regionales, distritales, provinciales y especiales del exterior, y, como les había mencionado, las juntas receptoras del voto. Si es que ustedes tienen 18 años, pueden ser elegidos para ustedes formar parte de las juntas receptoras del voto. Y formar parte de las juntas receptoras del voto es de carácter obligatorio. Si es que no acuden a las juntas receptoras del voto cuando precisamente son considerados para que sí lo hagan, es una infracción electoral que tiene una sanción. Si es que ustedes acuden a las juntas receptoras del voto, obviamente reciben el pago, porque es una prestación de un servicio que están haciendo ustedes, ¿ya? Y a su vez mencionamos al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, refiramos al Consejo Nacional Electoral, que le habíamos mencionado previamente. Este Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 consejeros principales, y estos consejeros principales ejercen sus funciones por 6 años. Se renovan parcialmente cada 3 años, y sus miembros en la primera ocasión y 3 en la segunda. Ahora, se instalan las sesiones para ejercer y necesitan por lo menos 3 de ellos para poder sesionar. Y a su vez, los concurrentes votan, ¿no?, en cuanto a lo que corresponda a lo que está realizando. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, es importante mencionar que este tiene previstas sus funciones en la Constitución de la República y también en el Código de la Democracia. ¿Por qué? Porque es el Consejo Nacional Electoral el que convoca a elecciones. Y a su vez, el Consejo Nacional Electoral conoce respecto de unos recursos administrativos a los que nos vamos a referir en un momento. No nos alargamos en esto porque vamos a referirnos un poco más a la cuestión referente al Tribunal Contencioso Electoral, que es el que ejerce, como les había indicado, las potestades en cuanto a la vía jurisdiccional. Ahora, en cuanto a estos organismos de gestión electoral, habíamos mencionado también a las juntas electorales. Estas juntas electorales pueden ser regionales, distritales, provinciales o especiales en el exterior. Y también habíamos mencionado a las juntas receptoras del voto. Ahora, ¿por qué decimos y nos referimos a estos órganos? Porque son de carácter temporal, o sea, no funcionan todo el tiempo. En razón de que estos funcionan en época de elecciones, ¿ya? E indicamos que tienen este tipo de jurisdicción: regional, distrital, provincial y especial en el exterior. Están integrados por 5 vocales principales con voz y voto. Tienen un quórum mínimo para sesionar y adoptar resoluciones, y este es de 3 vocales. Y en caso de empate se repite la votación, y de persistir la igualdad decide el voto de quien preside la sesión. Mencionamos esto, que son características fundamentales, que son de carácter temporal, que tienen 3 vocales, no es que tengan 3, sino que son aquellos que determinan el quórum.
¿ya? Y funcionan en cuanto existan sufragios y escrutinios. Ahora, en lo que tiene que ver al Consejo Nacional Electoral, mencionamos previamente cómo está conformado, cuáles son sus su quórum y qué es lo que realiza. Mencionamos las impugnaciones administrativas. ¿En razón de qué? En razón de que es el Consejo Nacional Electoral y sus órganos desconcentrados, en caso de ser necesario, quienes se producen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, veamos, existe el derecho, mejor dicho, la instancia administrativa de objeción, la corrección, la reclamación y la impugnación. Cada una de estas previstas desde el artículo 237 del Código de la Democracia. ¿Cuándo se presentan estas? Cuando no están de acuerdo con los resultados numéricos, cuando quieren impugnar. Y esta impugnación la conoce y resuelve el Consejo Nacional Electoral. Y obviamente, respecto de todas estas, se puede acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano jurisdiccional que conoce en esta vía en lo referente a estas impugnaciones administrativas. Precisamente nos vamos a las competencias del Consejo Nacional, del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, mencionemos la primera. Es el encargado de administrar justicia en materia electoral. No hay otro órgano, ¿ya? Y pensemos que el ejercicio de sus potestades están previstas, mencionamos, en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Democracia. Y el ejercicio de sus potestades también es diferente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral puede tener jueces de instancia y a su vez el Pleno es el que se pronuncia en cuanto a los casos en los que exista apelación de lo resuelto por los jueces en instancia, ¿ya? Diferente a la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria existe lo que es el recurso de casación. Aquí no existe recurso de casación, porque no está previsto. Reitero, el ejercicio de sus potestades está previsto en el Código de la Democracia. El Código Orgánico General de Procesos, que es el que determina cuáles son el ejercicio de las potestades en materia de justicia ordinaria, prevé ese artículo 1 que no es aplicable en materia electoral, ¿ya? Ahora, también está integrado por 5 jueces principales. Y bueno, también existen los jueces suplentes. Cuando ejercen sus potestades los jueces suplentes, puede darse, por ejemplo, que un juez conoció en primera instancia un proceso y este se apela. Obviamente, el juez principal no puede conocer la apelación ni un fallo que dictó. Y entra en ejercicio sus potestades el juez suplente, que aquí tenemos al doctor Roosevelt Cedeño, que es uno de los jueces suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. A su vez, se ejercen, obviamente, como les dijimos, sus funciones dentro de un periodo de 6 años. Y hay una renovación más o menos similar a lo que mencionamos del Consejo Nacional Electoral. Y a su vez, podemos decir que el Pleno es la máxima autoridad. ¿Por qué decimos esto? Es porque hay ciertas ocasiones en las que se confunde uno en lo referente a la elección de potestades del Pleno y del presidente o la presidenta. Porque si bien el presidente o la presidenta es la máxima autoridad en materia administrativa y jurisdicción, en materia administrativa es el Pleno, la máxima autoridad, es decir, quien toma las decisiones. Ahora, en cuanto a las sesiones del Pleno, diferenciemos en lo que tiene que ver a las cuestiones referentes a gestión, que son las cuestiones administrativas, y lo que tiene que ver a las cuestiones jurisdiccionales. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver a gestión administrativa, podría ser que los señores jueces se reúnan para crear una norma en razón de que la normativa prevé el ejercicio de las potestades dentro de los jueces del Pleno, de crear normativa. Entonces se reúnen en una decisión de gestión y aquí el quórum es de 3 jueces. Con 3 jueces se reúnen y existe el quórum. En cambio, en cuanto al ejercicio de las potestades jurisdiccionales, tienen que ser los 5 jueces. O sea, si no están los 5 jueces, no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Como les mencioné, el tema de las potestades jurisdiccionales es muy referente a el conocimiento y resolución de todo lo que tenga que ver a lo relativo, por ejemplo, los recursos subjetivos contenciosos electorales, en donde se pueden impugnar resoluciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Otro el ejercicio de las potestades desde cuanto a violencia política de género.
La violencia política de género está prevista en el artículo 279, tipificada, perdón, porque es una infracción, en el artículo 179, numeral 14, y en el 280 están tipificadas las circunstancias de eso. Si se plantea un caso de violencia política de género, conoce un juez de instancia y el pleno será quien lo conozca y resuelva en lo que tiene que ver a la apelación. Como habíamos mencionado, es el quien administra justicia. O sea, el Tribunal Contencioso Electoral es la instancia final en materia electoral. No hay un ente superior, o sea, no es como habíamos mencionado en justicia ordinaria, que es los jueces de primera instancia, los de segunda instancia y casación. Aquí habíamos mencionado, no está prevista la casación, ¿ya? Y reiteramos, no se aplica el COGEP, porque el artículo 1 dispone que no es aplicable en materia electoral. Así también conoce y resuelve, como habíamos mencionado, los recursos contenciosos electorales, ¿ya? Expedido por el Consejo Nacional Electoral. A su vez, conoce y resuelve sobre las cuestiones administrativas y la vida de las organizaciones políticas. Y conoce y resuelve también sobre el tema de la organización interna de los movimientos políticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está previsto así, pero sin embargo hay ciertos requisitos para que pueda acudir las organizaciones políticas en cuanto a este tema de sus conflictos internos. Así también es importante mencionar que es el órgano sancionador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene su conocimiento, pero se acude al Tribunal Contencioso Electoral. Por ejemplo, en cuanto a cuentas de campaña, si es que el movimiento político no cumplió con la presentación de sus cuentas de campaña, se acude ante el Tribunal Contencioso Electoral para que sea quien sancione. Se plantea una denuncia y, obviamente, en ejercicio del derecho de defensa de las partes, se pone en conocimiento, cumpliendo con los requisitos, una vez admitida a trámite, para que la contraparte, en el juicio, porque es un juicio, se pronuncie al respecto y se resolverá como corresponde. Ahora, mencionemos un tema importante también, que es lo referente a otro ejercicio de las potestades del Tribunal Contencioso Electoral, que son, por ejemplo, lo que tiene que ver a las absoluciones de consulta. ¿Por qué mencionamos lo relativo a las absoluciones de consulta? En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD está previsto el tema de la remoción de las autoridades. Cuando se remueve a las autoridades por parte de los consejos municipales, por ejemplo, tienen derecho a acudir en consulta. ¿Qué es importante de esto? Aquí no se está impugnando por razones de fondo, sino solo por cuestiones de forma. Es decir, si es que existió alguna vulneración del procedimiento, reitero, no cuestiones de forma, no se está impugnando actos administrativos, son cuestiones de forma. En cuanto a estas cuestiones de forma, se pronuncia el Tribunal Contencioso Electoral y determina si se respetó o no el procedimiento. ¿Ya? Entonces, si es que se respetó o no el procedimiento, se pronuncia el Tribunal Contencioso Electoral y pone en conocimiento de los gobiernos autónomos descentralizados en lo relativo a los procesos de remoción, que pueden darse incluso en las juntas parroquiales. O sea, no solo son los municipios, no solo son las prefecturas, también pueden ser las juntas parroquiales, que al fin y al cabo está previsto en el COTAD su existencia como gobiernos autónomos descentralizados. Otra potestad importante que tiene el Tribunal Contencioso Electoral es lo referente a los fallos contradictorios, porque si es que existieron pronunciamientos contradictorios, el tribunal se reúne y a su vez tiene la potestad de pronunciarse en cuanto a qué es, en cuanto se va a resolver en el futuro. ¿Por qué? Porque sus fallos son definitivos y de última instancia. Entonces, si existe este tipo de fallos en los que pueda darse la circunstancia de que haya contradicciones o puntos en contrario, se pronuncia el tribunal y dictamine como corresponde. ¿Ya? Otro tema que también tiene el Tribunal Contencioso Electoral es lo relativo a las capacitaciones, que es lo que estamos dando en este momento. ¿Ya? O sea, tiene previsto dentro de sus potestades. A su vez,
ya dentro de cuestiones, digamos, más administrativas, que designa a su secretario y obviamente pone en conocimiento de los señores jueces lo que tiene que ver al ejercicio de sus potestades ya jurisdiccionales, porque como ya mencionamos, los señores jueces resuelven en lo que tiene que ver a el planteamiento de las cuestiones jurisdiccionales que son de su competencia. Ahora, ¿por qué decimos esto? Y se los reitero, sus fallos y resoluciones constituyen jurisprudencia electoral y son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán susceptibles de revisión. Porque, por ejemplo, en procesos electorales mencionamos el tema de la celeridad. El tema electoral en cuestiones de votaciones es célere, o sea, es rapidísimo. Entonces, no se puede detener el proceso electoral. Por eso, incluso ni siquiera caben acciones extraordinarias de protección respecto a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, porque no se puede detener el proceso contencioso electoral. Sí, ha habido planteamientos, pero ya de otras cosas, por ejemplo, temas relativos a violencia política de género, ya, en lo que tiene que ver acciones extraordinarias de protección, pero no en cuanto a detener el proceso contencioso electoral. Ahora veamos reflejado lo que hace en sí. ¿Por qué mencionamos ahí a las acciones de queja? Las acciones de queja son presentadas en contra de los funcionarios electorales e incluso de los jueces, ¿ya? También tenemos el recurso subjetivo contencioso electoral, el recurso excepcional de revisión, tenemos las infracciones electorales, tenemos los recursos verticales. ¿Por qué? Los recursos verticales u horizontales, ¿ya? ¿Por qué les había mencionado los recursos verticales y horizontales? Porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene previsto dentro de las potestades jurisdiccionales que un juez o el pleno haya resuelto, se pueda plantear recursos horizontales de aclaración y ampliación al resuelto, más después de eso ya no hay más. O sea, la apelación y el recurso horizontal de aclaración y ampliación terminan y una vez dada la ejecutoria se culmina con el proceso contencioso electoral. Y a su vez, como les había mencionado, el tema de la consulta, que es lo que tiene que ver a la remoción de las autoridades, ¿ya? Que reitero, es en lo referente o en lo relativo a los gobiernos municipales, a las juntas parroquiales o a las prefecturas. Se les agradece mucho por su atención y espero que haya sido importante para ustedes. Agradecemos a cada uno de nuestros compañeros en esta capacitación. No sé si tienen ustedes tal vez alguna pregunta, algo que... ¿Sí? Pues adelante, con voz de trueno. Claro que sí, muy buenos días con todos los presentes. Creo que ha quedado claro el tema de las competencias del Tribunal Contencioso Electoral. Yo tengo una pregunta respecto a la acción de protección. ¿Por qué? Porque creo que la Corte Constitucional en tema de acción extraordinaria de protección ha sido muy clara y ha reconocido esta justicia contencioso electoral como una justicia especial, independiente, ¿no? Ha dicho que no caben estas acciones en tiempo electoral. Pero en cuanto a la acción de protección, que el artículo 42, Está encendido. ¿se escucha? Sí. El artículo 42 establece entre una de sus causales de inadmisibilidad cuando se presentan en contra de decisiones del CNE que puedan ser impugnadas ante el contencioso electoral. Mi pregunta puntual es ¿cuándo se puede presentar una acción de protección? Es decir, cuando una resolución emitida por el CNE no puede ser impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, o todas las resoluciones del CNE son impugnables ante el Contencioso Electoral y sería prácticamente una causal de inadmisibilidad total frente a esta materia. Entonces, esa es mi pregunta puntual. ¿A quién dirigimos la pregunta? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente lo que usted menciona es verdad. La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional establece claramente
como una de las causales de inadmisibilidad de las acciones constitucionales a lo resuelto en materia electoral. Ahora, les mencionaba lo relativo a las acciones extraordinarias de protección que se han suscitado. Y es precisamente porque, por ejemplo, en cuestiones relativas a violencia política de género, se han planteado acciones extraordinarias de protección, ¿ya? En lo referente a lo sentenciado por el Tribunal de Contencioso Electoral. ¿Por qué se les mencionó de lo referente a el tema de las elecciones? Porque no se puede detener el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, ustedes saben que, por ejemplo, parte de lo que tiene que ver a las medidas o a las acciones constitucionales son las medidas cautelares, ¿ya? Y, por comentarios, ha habido ciertas causas en las que se ha planteado acciones constitucionales. Pero tengan conocimiento que es una infracción para los jueces intervenir en materia electoral. Entonces, en ese sentido, si es que el juez dicta medidas cautelares o se pronuncia en cuanto a estos temas, puede verse sometido a un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Está respondida? Sí. ¿Alguien más, tal vez? ¿Alguna duda? Entendimos todo, entonces. Muy buenos capacitadores. Bueno, les quería recordar también, les habían entregado a ustedes una encuesta cuando ingresaron. No sé si ya la tienen lista. Sí. A la salida luego le vamos a entregar, ¿ya? Agradecemos a nuestros capacitadores. En este momento invito a las autoridades, porque vamos a entregar de manera simbólica 5 certificados por la asistencia a este taller. Les recuerdo que los demás certificados los podrán retirar desde la coordinación y les agradecemos por estar en este taller tan importante para el Tribunal Contencioso Electoral. Por favor, se preparan para la entrega de certificados Nacho Joan Suárez Macías, María Julieta Macías Andrade, ¿están aquí? Daniel Alejandro Bermúdez Perero, pasen por favor. Luisa Sofía Mieles Delgado, Luisa Sofía Mieles Delgado, pasen por favor. María José Belis Maldonado. Por favor, si me acompaña Nacho Joan Suárez, pase por favor. Sí, aquí está bien. Gracias. Por favor, si nos acompaña María Juliet Macías. José Luis. Por favor. Gracias. Gracias. Nos acompaña Daniel Alejandro Bermúdez. Gracias. Nos acompaña Luisa Sofía Mieles. Gracias. Y finalmente María José Félix. Belis, perdón. Gracias. Agradecemos su participación en este taller. Creo que esta jornada nos ha permitido acercarnos un poco más a temas tan importantes como la democracia y la justicia electoral en el país.
Confiamos en que este espacio haya despertado nuevas inquietudes académicas y profesionales y que motive a los asistentes a seguir formándose para asumir con responsabilidad los retos que implica garantizar los derechos. Muchas gracias y a la salida tienen un break. Gracias por haberme